En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la ansia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Pues por fin hemos llegado al día 24 de diciembre, el día en que celebraremos, si Dios quiere, la Misa del Gallo a medianoche. Y aunque podría comentaros el Evangelio de este día, que será el Benedictus, el cántico de Zacarías, quería comentar, porque seguramente muchos de los que me escuchéis en esta mañana iréis luego por la noche a la Misa del Gallo, pues con vuestras familias, con vuestros hijos, a vuestras parroquias. Entonces quería comentar el Evangelio que escucharemos en la Misa del Gallo. Mirad, hay 3 misas que la Iglesia nos propone para celebrar el nacimiento del Salvador. La primera es la Misa del Gallo, seguidamente tenemos la Misa de Pastores, la Misa de la Aurora, y finalmente la Misa del Día de la Natividad, la Misa del Día Grande, ¿no? Cada una de estas misas tiene unas lecturas distintas que acentúan el carácter propio de cada una de las celebraciones. En primer lugar, en la Misa del Gallo escucharemos el nacimiento de Jesús y el anuncio a los pastores. En la Misa de la Aurora se escuchará esa adoración por parte de los pastores al Niño Jesús, y finalmente, el día de la Natividad, el día 25, escucharemos el prólogo al Evangelio de San Juan. Yo comentaré el Evangelio de esta noche de la Misa del Gallo, que es la primera parte del capítulo 2 según San Lucas, y mañana comentaré, Dios mediante, el prólogo de San Juan, así que la parte que no comentaremos será propiamente la adoración de los pastores, que es la que sigue a los versículos que ahora mismo vamos a escuchar. Del Evangelio según San Lucas. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es el Cristo Señor. Esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, en quienes Él se complace». Bueno, quizás la meditación de hoy va a ser un poquito más larga, advierto al personal. Mirad, este Evangelio tiene como distintas partes. En primer lugar vemos la situación temporal del nacimiento de Cristo, es decir, se nos dan una serie de nombres para situar cronológicamente cuándo sucede esto. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto y se nos dice: este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Mirad, lo más importante es descubrir que el nacimiento de Cristo tuvo lugar en un momento y en un lugar muy concretos. Hubo en la Iglesia antigua una herejía que precisamente hablaba de que Jesucristo verdaderamente nos encarnó, dudaban de la encarnación de Cristo, y a veces nosotros también podemos dudar
del nacimiento real de Cristo. Es decir, hay que mantener siempre la historicidad de su nacimiento, porque a veces estos evangelios de la infancia han sido tenidos en la teología más contemporánea como, bueno, pues cuentecillos, como relatos míticos que se fueron sumando posteriormente al evangelio, y la Iglesia ha sostenido que estos evangelios son verdaderamente históricos, es decir, nos narran algo que ha sucedido de verdad. De hecho, es muy curioso cómo los buenos historiadores que buscan la verdad defienden que Jesús de Nazaret existió. Así las fuentes históricas lo avalan. No me refiero solo a admitir como fuentes históricas los evangelios, que se pueden y se tienen que admitir, que esto a veces es la falsedad que se nos intenta transmitir, sino también incluso las fuentes paganas también afirman que Jesús de Nazaret existió. Es decir, fuentes paganas del ámbito judío y fuentes paganas fuentes paganas por un lado y fuentes judías por otro nos afirman que Jesucristo existió de verdad. Ahora bien, una cosa es que tú admitas el nacimiento de una persona, de un personaje histórico. Tú puedes admitir el nacimiento de César Augusto, tú puedes admitir el nacimiento, por ejemplo, de Mahoma, tú puedes admitir el nacimiento, por ejemplo, de Juana de Arco, puedes admitir el nacimiento de Napoleón, de Hitler, de Stalin, etc., etc., etc. Pero, ahora bien, nosotros no solamente estamos celebrando que hace 2000 años hubo un niño que nació, sino que nosotros celebramos que ese niño, que nació en un momento concreto de la historia, vuelvo a recordarlo, murió y resucitó y ascendió al cielo. Instituyó la Iglesia y por eso nosotros acudimos a la Eucaristía, acudimos a la Misa del Gallo. ¿Por qué? Porque mirad, tampoco quiero evitar dos extremos que a veces se nos pueden dar. Un extremo es considerar esto como, bueno, sucedió un acontecimiento hace 2000 años y ya está, de un personaje histórico y punto, que es la mentalidad de nuestro mundo, y a veces una mala interpretación que podemos hacer de esto y decir, es que Jesús vuelve a nacer, de alguna manera que nosotros no comprendemos, de alguna manera que nosotros no, Jesús vuelve a nacer. Claro, a ver, esto es muy bonito decírselo a los niños y así lo decimos, es decir, que nos tenemos que preparar para su nacimiento, tenemos que preparar el pesebre que es nuestro corazón, pero evidentemente Jesús físicamente no vuelve a nacer hoy. Pero es verdad que es muy bonito pensar cómo la Iglesia a lo largo del año litúrgico, a lo largo de los distintos acontecimientos que vamos celebrando, quiere transmitirnos las mismas gracias que en ese momento. Es verdad que nosotros no somos los pastores que se acercan en ese momento, pero sí que la Iglesia quiere que nos configuremos con Cristo a través de estas celebraciones que están repartidas por todo el ciclo litúrgico. Quería dejar esto claro porque muchas veces en la predicación, cuando hablamos nosotros en catequesis con los niños, decimos mucho esto de que Jesús vuelve a nacer, Jesús vuelve... Ahora, ¿qué entiende la Iglesia por este Jesús vuelve a nacer? Y sobre todo recordar que Jesucristo no es simplemente un personaje. Esto se lo digo mucho a los niños. Jesús fue alguien que existió y ya está, ¿no? Sino que como ha resucitado, está vivo y puede interceder y puede encontrarse conmigo en este misterio también que voy a celebrar de la Natividad, ¿no? Bueno, esto con lo que respecta al nacimiento temporal de Cristo, es decir, se nos dice que se publica un edicto de César Augusto y sucede siendo Cirino gobernador de Siria. Se nos dan dos nombres concretos para situar cronológicamente el nacimiento del Señor. Y se nos dice que José, como era de la casa de Belén, sube precisamente para empadronarse en la ciudad de David. Sabéis que esto es algo precioso porque, por un lado, se está recapitulando toda la historia de la salvación, esa promesa que se le había hecho a David, de la cual ya hablábamos el otro día cuando hablábamos de la genealogía que en Lucas se contiene. Es decir, todas esas promesas se cumplen en este momento, en este nacimiento. Pero hay otra cosa preciosa. ¿Sabéis que Belén, el nombre, la traducción, es casa del pan? Por lo tanto, se está anunciando de alguna manera velada, podríamos decir, que Jesucristo es el verdadero pan del cielo que viene a darnos la vida. ¿Por qué? Porque fijaos que el tema del pan, aunque nosotros pensemos que es del Nuevo Testamento, que es un tema muy recurrente en el Antiguo Testamento, sobre todo en una cierta promesa que había de que Dios, esto sobre todo en ciertos comentarios prácticamente cercanos al nacimiento de Jesús, de que Dios iba a alimentar a su pueblo con otro maná. Por eso es muy bonito cuando llega el capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida, que si Dios quiere algún día comentaremos, que precisamente Jesucristo empieza a hablar como hablaban los maestros de su tiempo. Habla de que Dios
ha venido a traer el pan del cielo, que es un pan espiritual, pero luego llega el punto en el cual Jesucristo dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo, porque yo he venido a daros vida, pero a través de mi cuerpo y de mi sangre. Es decir, en Belén ya se nos está anunciando que Jesucristo es el verdadero pan del cielo, no como el maná, del cual comieron nuestros padres y murieron, sino que este niño viene a nacer para morir por nosotros y darnos vida a través de su resurrección. Y a través de su resurrección, de la cual nos alimentamos en la Eucaristía, en la Santa Misa, que cada día la Iglesia ofrece. Por tanto, en Belén, que era la ciudad de David, en Belén, que es la casa del pan. Ahí María da luz a su hijo, primogénito, lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre porque no había sitio en el albergue. Es decir, vemos como en el pesebre, que es el lugar en el cual los animales se alimentan, Jesucristo es depositado. ¿Por qué? Porque va a ser el que se ha dado en alimento a los hombres. Y sobre todo aquí llama la atención la pobreza del sitio, porque descubrimos que este misterio tiene lugar entre ruido, entre la no aceptación de la Sagrada Familia en Belén. Es decir, vemos como el misterio de Dios, o sea, aunque muchas veces pensamos que se da en el silencio de una noche, y en parte es cierto, es decir, siempre se ha sucedido este misterio entre el ruido del mundo. Es decir, que tantas veces vemos como la gente pues está celebrando, y seguramente en nuestras casas esta noche nos tocará compartir la mesa con aquellos que quizás pues no comparten pues nuestra vida con Cristo, ¿no? Pues fijaos que en medio de todo esto, Cristo vuelve a encontrarse con nosotros. Cristo vuelve a ser dado en alimento a nosotros. Y hay una cosa que me parece muy bonita, y es, en Tierra Santa, yo no estoy en Tierra Santa, pero me la han contado, cuando uno quiere entrar en la gruta de Belén, hay una puerta como muy pequeña, ¿no? Y por esa puerta tienes que entrar. ¿Recordáis aquel evangelio cuando dice Jesús que el que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que entrar por la puerta estrecha? Es decir, que ancha la puerta que lleva a la condenación y estrecha la puerta que lleva a la salvación. Pues este es el misterio de la Navidad, entrar por la puerta estrecha. Pero sabéis que los que entran por la puerta estrecha son aquellos que se hacen como niños. Es decir, para comprender lo que estamos celebrando tenemos que ser como niños durante estos días. Tenemos que abajar nuestro corazón, abajarnos y postrar nuestra rodilla. Hay una imagen que se difundió hace años, ¿no? Que era al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y ponían pues a Papá Noel poniéndose de rodillas ante el niño Jesús. Y esto me parece precioso. ¿Por qué? Porque para entrar en el misterio de la Navidad nos tenemos que abajar, nos tenemos que hacer como niños y ponernos de rodillas, es decir, hincar la rodilla. Uno cuando hinca la rodilla, pues cuando va a pedir matrimonio, por ejemplo, cuando uno va a prometer la vida, es decir, que voy a dar mi vida por ti. ¿Por qué? Porque nos vamos a casar, porque vamos a dar nuestra vida delante de Dios y voy a dar mi vida por ti como Dios lo ha hecho por mí. Cuando uno pide perdón, el gesto sobre todo es estar de rodillas. Fijaos, en momentos determinados de la vida nos ponemos de rodillas para decir el qué, que yo doy mi vida, que yo me abajo. Pues abajarnos, empequeñecernos ante este misterio, porque es lo que Dios hace por nosotros. Dios hace niño por amor a nosotros. Y se nos da este anuncio, el anuncio que se hace a los pastores. ¿Por qué digo que hay que hacerse pequeños? Porque fijaos, los pastores a los cuales se les anuncia el nacimiento de Salvador eran personas que no eran precisas. O sea, nosotros tenemos esta imagen no tan bonita. No es que se les anuncia a los pastores, que son gente pues muy buenecita, que está con las ovejas, que no, porque los pastores eran precisamente personas que se dedicaban muchas veces a robar de los campos por los que pasaban, y de hecho religiosamente eran personas normalmente alejadas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar el rebaño, no podían acudir al templo en las fiestas señaladas. Ya hablamos de esto, de que había determinadas fiestas en las cuales prácticamente todo el mundo peregrinaba, iba en camino hacia Jerusalén, pero los pastores eran normalmente gente que vivía alejada de todo el plano religioso del pueblo de Israel. Pues a estas personas se les aparece un ángel del Señor que les anuncia: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es el Cristo Señor. Es decir, hoy en la ciudad de David, en Belén, os ha nacido un Salvador, que es el Mesías esperado. Y sobre todo les dice estas primeras palabras, ¿no? No temáis, que es la invitación que en San Lucas se va haciendo a distintas personas. Se le ha hecho ya a la Virgen María, ahora se le hace también, de alguna manera, a los pastores también. Es decir, no temer ante este misterio, no tener miedo de acercarnos al Señor en estos días, no tener miedo de que Cristo me mire y me cambie la vida por completo, no tener miedo de que en estos días me acerque a Belén y mi corazón cambie totalmente. ¿Por qué? Porque es lo normal. Porque si yo me acerco ante el niño
que me ama, que ese Dios que da la vida por mí, mi vida va a cambiar. Por tanto, no temamos en acercarnos a adorar a este niño. Y se nos dice que de pronto se junta con el ángel todo un ejército celestial, todo un ejército de ángeles, que alaba a Dios con una frase que nosotros hemos escuchado miles de veces. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace, que es el cántico que hoy, después de un tiempo, lo rompimos cuando celebramos la Inmaculada Concepción, lo rompimos también en Toledo cuando celebramos a Santa Leocadia, pues en esta noche se romperá con el canto del Gloria, es decir, se tocarán las campanas de las iglesias. ¿Por qué? Porque nos ha nacido un niño, estamos celebrando el nacimiento de un Salvador. Y sobre todo con esta expresión tan curiosa a la que nosotros nos hemos acostumbrado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y una cosa que llama la atención es que no se dice que sea la gloria de Dios en las alturas y ojalá que haya paz a los hombres en quienes Él se complace, ¿no? Sino que es el modo indicativo el que encontramos. Gloria a Dios en las alturas, es decir, es la gloria a Dios en las alturas y es la paz a los hombres en quienes Él se complace. Es decir, el nacimiento del Señor no es simplemente un deseo de que se dé la gloria a Dios, no es un deseo simplemente de que haya paz en la tierra, sino que ya hoy se está dando la gloria a Dios en las alturas. No me refiero a la gloria objetiva que Dios tiene en sí mismo, que esa siempre se da, sino que se da la glorificación a Dios, por supuesto, y por supuesto también se da la paz en los hombres. Hay algo que en esta noche siempre me hace pensar y reflexionar, y es que muchas veces en Tierra Santa y en los sitios por donde Jesús caminó y en sitios de nuestra cristiandad también, o sea, pensemos que somos iglesia, que no estamos alejados de los problemas de otros cristianos, hay muchos que son perseguidos, como el niño fue perseguido después y se dio la matanza de los inocentes, y cuántos hoy son también asesinados por su fe, sin ser todavía grandes para poder confesarlo con los labios. Muchos son perseguidos por causa de su fe también en tierras quizás lejanas a nosotros, es decir, los cristianos perseguidos. Pues también para ellos hoy en este día se va a decir gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en quienes Él se complace. También en estos momentos donde se suscita este miedo al coronavirus, este miedo porque nos vamos a contagiar, porque paz a los hombres en quienes Él se complace. Aunque tengamos miedo a muchísimas cosas, lo más importante de esta noche es que se concede la paz a los hombres. Se concede ahora, no es que dentro de unos años, No, hoy, paz a los hombres. Es que la situación política, paz a los hombres. Es que en mi familia estamos, paz a los hombres. Es que yo tengo miedo de dar mi vida a Dios, paz a los hombres. Que lo recordemos, paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sobre todo, con este deseo, con esta Irene, porque fijaos, el nombre de Irene que ponemos a tantas niñas significa esto, paz. ¿Qué es la Irene que se dice y que se concede en esta noche? La Irene, la paz, es sobre todo este cumplimiento de los bienes mesiánicos que se esperaban. ¿Cuáles eran los bienes mesiánicos que se esperaban sobre todo? El perdón de los pecados y la donación del Espíritu Santo, que es lo que Cristo nos da con su nacimiento. ¿Por qué? Porque se nos abren a nosotros las puertas del cielo a través del perdón de los pecados, porque fijaos, este niño baja del cielo para que nosotros podamos ascender a Él y se nos concede el Espíritu Santo por el cual somos hechos hijos amados de Dios. El que es hijo por naturaleza es el Señor, eso está clarísimo, pero nosotros somos hechos hijos en el Hijo, somos hechos hijos en adopción a través del bautismo. Me está faltando el agua y no sé cuánto llevo de meditación, no lo sé, y me da miedo, y he dejado por aquí el reloj, así que no sé cuánto llevo, pero bueno, que si os ayuda, pues bendito sea Dios, pero sobre todo que esta noche, cuando lleguemos en nuestras casas, que pongamos el niño Belén, estemos tristes, hayamos tenido problemas últimamente, estemos discutidas las familias, hayamos tenido lo que sea, que pongamos el niño, que esta noche sea una noche de paz, no simplemente porque haya tranquilidad en nuestras casas, tranquilidad económica, tranquilidad afectiva, tranquilidad, sino sobre todo porque Dios derrama en nosotros la paz, que es don, que es fruto del Espíritu Santo, y que acudamos, os invito con alegría, esta noche a la Misa del Gallo, a nuestras parroquias, que acudamos con júbilo desbordante a celebrar que nos nace un niño, que el mayor mensaje que necesita de nuestro mundo no es simplemente que nos ha tocado la lotería, que el mejor mensaje que necesita nuestro mundo es que Dios nace y se quiere encontrar contigo. Así que nada más, ya me estoy quedando seco. Feliz y santa Navidad a todos,
que nos deseemos felices Pascuas, no simplemente un felices fiestas, sino feliz Navidad, felices Pascuas, que lo disfrutemos y sobre todo que celebremos que nos nace un niño que es el Dios Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios Salvador que ha bajado del cielo para que nosotros podamos subir hasta las alturas de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y nada más, ánimo con la preparación de la cena de esta noche. Que paséis buen día.